Hola, Afonso con el día de hoy toca el unboxing del enemigo final de absolutamente toda la serie de Bakugan. Se trata de Mectavius Destroyer, el que destruyó a muchos de los Bakugan que más queremos. Y pues, primero me disculpo por no haber subido el video durante tantos días, es que tuve problemas con mi internet y con la cámara. El Bakugan modelo del día de hoy es Preyas, pero no es cualquier Preyas, es el Preyas translúcido. Y Preyas es el Bakugan favorito de mi novia, por eso este Bakugan modelo es muy especial. Tuvo bastante apoyo en los comentarios y pues está bastante bonito. Por supuesto le vamos a poner luz. Bien, ya está. Ahora pasemos al unboxing de Mectavius Destroyer. Este Mectavius Destroyer lo compró mi tío en Estados Unidos y me lo trajo recientemente. Por lo tanto, tuvo que desarmar la caja y el contenido para poder traerlo en su maleta. Por eso, pues, se podría decir que está abierto, pero para mí no lo está. Mi tío lo acaba de armar y dejármelo como tal cual le vino. Lo único que faltaría sería el fondo amarillo, o sea, la caja por dentro tenía un cartón que es como que amarillo y ahí lo que sería el plástico. En la caja se ve lo que se incluye, el nombre solamente estaba disponible en Estados Unidos en Target. Mectavius Destroyer en una forma que no aparece en la serie, que es con Slicer en la parte de arriba. En la serie aparece en el brazo. Por el lado de aquí tenemos el nombre Mectavius Destroyer. Por atrás más de lo que se incluye. Los cuatro, por cierto, estos tres, Mandicore, Exo Striker y Sliceract, también se vendían por separado, pero más no en los atributos que venían en la serie. En la serie está Pyrus, Heios y Aquos, y esos así no se vendieron comercialmente hablando. Si no me recuerdo, este es Ventus, este salió en Pyrus y este en Aquos. O sea, el exclusivo de este paquete es Coredegon. Este sí no se vendía aparte, y en la serie sí era Darkus, y en ventas físicas también es Darkus. Dice que puedes entrar a bakugan.com para contenido especial y nada más. Ya. Nada más. En la parte de abajo solamente hay más advertencias. Bien. Al abrir la caja, si quieren ver el unboxing de este genial Beyblade y un revisado de este campo que tengo en mis manos, vayan a mi nuevo canal de YouTube llamado Beyblade Universe, en el que subiré todo tipo de contenido relacionado a Beyblade. Si es que no sabes mucho al respecto de lo que es Beyblade, también suscríbete porque juntos nos actualizaremos con todo lo nuevo que ha salido de Beyblade. Lo que se encontraría originalmente es el fondo amarillo, en los plásticos que sostenían todo, y acá abajo estarían las cartas y el manual. Las cartas todavía están selladas y aquí está Mectavius Destroyer. Lo que ven ahí sí es Chetos Canchita. Sí. Había cosas que no pude sacar para el unboxing. Y bien, aquí está Mectavius Destroyer. Desde que tuve a Dragonoid, siempre quise tener este de aquí. Los 4 Mectogans que se combinan. Sé que en apariencia es como que no tiene mucho sentido la forma en que se combinan. Se acaba de caer Slicerack. Pero vamos a desarmarlos y a ver sus formas de Mectogan individual para luego poder armarlo bien, ya que esto solamente es no es ninguna forma en particular, es solamente una forma de mezclarlo para poder que esté en su caja para venderlo. Y ya. A ver. Este es Coredegon. Hay que abrir sus patitas así. Ya no tiene más detalles para abrir más que su espada. Y acá que tiene un detalle más que se abre cuando se forma Mectavius Destroyer. Se pueden colocar Bakunano aquí, aquí. Tiene para colocar muchos Bakunano. Todos aquí arriba. Aquí tenemos a Mandicore.
Tiene aquí como que sus bracitos. Y aquí tiene para abrir hacia arriba estas cosas. A ver. Este es Exo Striker. Tiene este en la serie es Aquos. A ver, tiene aquí unas pequeñas garritas y unos ganchos hacia arriba que están bastante... Acá está. Para sacarlos hay que pasar el dedo por aquí, por en medio, para que salgan más rápido. Sus patas, estos Mectogan son más gruesos que los Mectogan comunes. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, aquí tengo a Senton. Ya saben, si quieren ver el unboxing de Senton, vayan a verlo en mi video. Senton es el Mectogan de Titanium Dragonoid. Si se dan cuenta, estos Mectogan son mucho más gruesos que los Mectogan de aquí. Son más agarraditos, tienen más músculo, por así decirlo. En fin, aquí está Slicerak, mi Mectogan favorito de todos los que vienen aquí. Ahora que lo active con la carta, les enseñaré por qué. Tiene aquí varios navajas o espadas, por así decirlo. Aquí está el manual. Voy a leerlo para poder armar a Mectavius Destroyer. Y aquí están las cartas. Viene la carta de Mectogan, de Mectavius Destroyer. Y cartas poder para cada uno de ellos. Ahí pueden ver sus efectos, pausando el video y leyendo. Exo Striker y Slicerak, que es mi favorito de los 4 que vienen aquí. Vamos a ver, vamos a activar su poder de cada uno de ellos. Aquí atrás tienen el punto para pasar la carta. No puedo... Ahí ya está. Fue bastante complicado darle al punto. Y pues me gusta más porque tiene estas cosas aquí. Eso hace que me guste mucho más que los demás. En sí los Mectogan no tienen mucho que abrirse. En cuestiones de lo que es Bakugan pierden mucho el sentido. Pero esto es lo único que... Cordegon lo único que hace es esto. Abrir su pecho. Lo que le da acceso a la máscara de Mectavius Destroyer. Para poder transformarse. Me gustan los Mectogan, sí, pero no mucho, porque no tienen mucho que abrirse. Son más muñecos, por así decirlo, figuras de acción. 250 Gs, Mandibor. Y Exo Striker tiene 230. Cordegon 260. Y Slicerak 240. Bien, ahora pasaré a armar a Mectavius Destroyer. Ustedes lo verán en cámara rápida para ahorrar tiempo. Con Mandibor y Exo Striker hay que darles la vuelta a sus patas así, de esta forma, para que queden volteadas. Cerramos para que las aberturas no interfieran las conexiones y hagan que Mectavius Destroyer se pueda desarmar. Y juntamos los brazos aquí. Totalmente armado Mectavius Destroyer. Se ve bastante imponente. Me gusta como que no me gusta, ya que siento que pudieron haber explotado más el diseño de los Mectogan para que fueran más modificables, sobre todo la parte de las piernas, que se ve bastante forzado, que simplemente sea una figura que forzosamente se une a otras. No siento que hay no siento que hay una armonía en el diseño.
Sin embargo, pues está atractivo, sobre todo si ves la serie y pues te gusta el personaje. Y todo lo que hace, ¿no? Ya saben que hay un capítulo censurado que tienen que ir a verlo, ese es buenísimo. Trataré de dejárselo abajo en los comentarios, pero de preferencia primero miren toda la serie y luego al final vean eso que censuran con respecto a este Mectogan, que se encarga de hacer cosas bastante atroces con lo que sería Nueva Vestroya. Y ya, para armar la forma alternativa de Mictavius Destroyer, Slicerak, en vez de ir en el brazo de Coredgon, tiene que ir en la parte superior. Para lograr esto, al momento de colocar las patas, de retraer las patas de Coredgon, no doblamos los pies, o sea, no ponemos los dedos así, sino los dejamos de esta forma estirados para poder bajar estas puntas de aquí. Retraemos las patas de Slicerak. Dejamos los brazos así estirados para darle un aspecto de mayor imponencia. Y de acá de Coredgon levantamos esta conexión de aquí. Ya. Lo que permitirá colocar Slicerak aquí arriba. Y pues Slicerak sería la nueva cabeza, así que como que habría que cerrar esto de esta manera para que se note que Slicerak es el principal en esta nueva forma. ¿Ven? Quedaría así, queda bastante genial. Y ya estaría terminado el Mictavius Destroyer en su versión alternativa, lo que le da muchísima mayor altura y pues se ve bastante. Time! Slicerak! Exo Striker! Mandibore! Ah! Integrate! Metavius Destroyer! Seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para disfrutar de contenido extra del canal y de Bakugan. Y bien, eso sería todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like, compartir el video con todos tus amigos e ir a suscribirte a mi nuevo canal que es de Beyblade. Por supuesto no dejaré de subir videos a este canal, no. Es un canal completamente aparte en el que posiblemente haga muchas colaboraciones con otros Bladers. Y nada, hasta el próximo video, fans de Bakugan.